En el silencio sepulcral de una tarde húmeda en Hampshire, Inglaterra, los vecinos de Andover hicieron una llamada que cambiaría el curso de una investigación policial para siempre. No fue una denuncia de gritos ni de violencia doméstica, sino que fue por el olor. Un hedor ácido y podrido que se colaba por las rendijas de las puertas, como si la casa misma estuviese confesando un secreto oscuro. Adentro y bajo una manta blanca colocada con torpeza, con un ventilador encendido justo detrás de la cabeza, yacía el cuerpo sin vida de Stuart Crocker, un veterano del ejército británico de 62 años. Este había sido apuñalado 27 veces con furia. Su cuello, de hecho, terminó estrangulado con la correa de un bolso. Y bueno, a su alrededor, notas, frases escritas con odio, con burla, como si su asesina se hubiese propuesto convertir la escena del crimen en una obra de teatro macabra escrita para un solo espectador, ella misma. 5 días estuvo allí oculto mientras su asesina caminaba libre por las calles, comía McDonald's y subía videos a TikTok. En uno de ellos se la veía sonriendo frente a la cámara diciendo que había sido una chica mala. Luego, con total desparpajo, invita a sus seguidores a escribirle a la cárcel. La historia de Winter Saw Miller parece el guión de una serie policial exagerada, pero créase o no, terminó en uno de los asesinatos más sádicos y públicos que haya conocido Hampshire. Y aquí yo pregunto, ¿qué puede llevar a alguien a matar con tan brutalidad? ¿Y qué fue? O sea, ¿fue un arranque de ira, una venganza o parte de algo más retorcido? ¿Quién realmente era Stuart Crocker y qué relación mantenía con Winter? Y también, ¿qué papel jugó el perro? Asimismo, el perro Oblivion en todo esto. Muchas preguntas que ya verán tienen respuesta en esta historia. Como ya escucharon, esta es una historia bastante interesante y a mí en lo personal me queda una pregunta flotando en la mente, la cual ¿es real? ¿Es neta? O sea, esta es la razón por la cual esta chica comete esta acción. En lo personal siento que hay más trasfondo en esta historia, pero ya ustedes me dejarán saber qué opinan al respecto conforme pues terminemos el relato, ¿no? Pero antes de continuar con la historia, ya saben que me gusta tomarme un momentito, primero que nada, para presentarme. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jackie Hernández y también para recordarles que si aún no se suscriben a esta familia, lo hagan para que no se pierdan los videos que subo durante la semana y también recordarles que si les gusta el canal, estas historias, pueden apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuestan nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla también les dejo mis redes sociales para que me sigan. Ya saben que por allá tocamos otros temas que no tienen nada que ver con estas historias, así que los espero por allá. Y ahora sí, pónganse cómodos, ¿ok? Y continuemos con la historia del día de hoy, que los va a dejar bastante impactados o hasta les va a volar la cabeza de todo lo que sucedió. Así que, comencemos. Winter Saw Miller no era una mujer invisible. Bastaba con ingresar a TikTok y buscar el usuario Winter Onyx 5 para encontrarse con una figura inconfundible. Maquillaje oscuro, mirada desafiante, actitud de estrella caída y un pequeño perro blanco que parecía salido de una caricatura. Oblivion, su compañero inseparable. Para sus seguidores, Winter era una especie de bruja moderna, mitad víctima, mitad guerrera urbana, una outsider carismática que se movía entre la tragedia personal y la autoparodia como si cada día fuera una nueva performance. Con sus pocos más de 3,000 seguidores, número que creció abruptamente por razones que nadie esperaba, Winter grababa reflexiones, quejas, pensamientos místicos y sobre todo videojuegos junto a Oblivion, a quien definía como su única ancla en este mundo cruel.
El perro era para ella pues más que una mascota. Se trataba de su apoyo emocional, su familia, su excusa, su válvula de escape. Ella y su mascota vivían en un departamento pequeño en The Signals, una zona de Andover que parecía haber quedado congelada en el tiempo. La rutina de Winter era errática. A veces pasaba días sin ser vista, otras aparecía en la calle con ropa llamativa, lanzando frases como si cada paso fuera un ensayo para una tragedia que, solo ella entendía. Y en medio de ese universo caótico apareció Stuart Crocker. Este tenía 62 años, era un veterano del ejército británico y había servido durante los años duros de los Troubles en Irlanda del Norte. El tipo de, experiencia que deja más cicatrices internas que externas. El trauma, como pueden imaginarse, lo perseguía insistentemente y desde entonces había aprendido a convivir con el alcohol, con los recuerdos que lo visitaban en la noche y con una soledad apacible. Este tenía un departamento modesto, una pensión decente, no tenía hijos ni tampoco demasiados amigos. Stuart y Winter, siendo vecinos, se convirtieron con el tiempo en compañeros. Y aquí la pregunta es, ¿eran pareja? Ella decía que no, pero se los veía por el barrio caminando juntos, paseando al perro, y ella pasaba muchos días en su departamento. Parecía existir una calma acompañada. Pero fue el ojo del huracán básicamente, ya que una desaparición acabó con la paz. Fue un domingo de esos que en Andover suelen pasar sin que nadie lo recuerde. El cielo estaba cubierto y los pasos eran lentos, como si el pueblo entero compartiera una resaca emocional colectiva. Nada parecía fuera de lo común, pero había un detalle apenas perceptible que empezó a despertar sospechas entre los pocos que prestaban atención. Winter caminaba sola. Como ya lo mencionamos, no era común verla sin su perro. Oblivion, ese Pomeranian blanco con nombre apocalíptico, era como una extensión de su propio cuerpo. Lo llevaba a todos lados, a las tiendas, a los bares, al parque, incluso a los baños públicos. Pero ese día, cuando Winter pasó por el centro y se detuvo en el McDonald's para pedir un sausage and egg McMuffin, iba sola. No iba acompañada de su mascota, no había rastro del animal. Y tampoco mencionó su ausencia, simplemente pidió su comida, sonrió con su típica mirada de nada me importa y se sentó a comer mirando la calle como si esperara que alguien se atreviera a preguntarle por él. Algunos vecinos decían haberla oído gritar la noche anterior. Otros aseguraban que había tenido una muy fuerte discusión con Stuart Crocker y también estaban los que aseguraban que en medio de su desesperación había acusado a alguien de haberle robado a su mascota. Oblivion no desapareció. A Oblivion se lo llevaron, dijo una vez en un video críptico que subió y luego borró. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Winter no subía contenido. No se le veía por la zona. Nadie escuchaba ruido alguno en el departamento de Stuart tampoco, salvo por el zumbido constante de un ventilador encendido. El martes siguiente, un vecino llamó a la policía para reportar un olor fétido. Dijo que era como moho mezclado con carne vieja. Al principio pensaron que, se trataba de un problema de cañerías o comida podrida, pero cuando los agentes se acercaron al lugar, entendieron que el origen del hedor venía del interior del departamento. La puerta estaba cerrada, la televisión encendida. Y del otro lado, la oscuridad empezaba a ceder ante algo mucho más denso que el silencio. Lo que encontraron ahí dentro cambiaría todo. La policía llegó al lugar, pero como nadie respondía, decidieron tirar la puerta abajo. Y lo que encontraron ya creo que se lo imaginan. Bajo una manta blanca, como si alguien hubiera querido disimular el desastre con un toque de falsa ternura, yacía el cuerpo sin vida del exmilitar de 62 años. A pocos centímetros de su cabeza, un ventilador encendido apuntaba directamente al cadáver. Un intento bastante absurdo por frenar el paso del tiempo o al menos disimularlo. Pero lo más macabro no era el cuerpo, sino lo que lo rodeaba.
Había papelitos, cartas, mensajes garabateados en hojas sueltas, sobres cerrados, frases delirantes repetidas una y otra vez. Winter Son Miller había dejado un rastro, una especie de, guión, como si hubiera querido que todo aquello fuera una escena de su propia película. No escondió nada. Al contrario, parecía desesperada por ser encontrada. Uno de los primeros agentes que entró a la habitación declaró que sintió una mezcla entre miedo y asco. Era como si todo hubiera sido decorado para que lo viéramos. Tenía razón. Entre las notas se leía: te llevaste a mi maldito perro, puta. Por eso hice esto. En otra, escrita con tinta negra y marcada con dibujos infantiles, decía: ¿qué se siente tu muerte? Ja. ¿Pensaste que te saldrías con la tuya tratándome como una estúpida? ¿Robarme al perro? ¿En serio? Tal cual eso decían estas notas. Literal, esto era como un espectáculo, un mensaje envenenado para la audiencia equivocada. Los forenses, por su parte, contaron 27 heridas, la mayoría en el pecho, la espalda y el cuello. El corte fatal había sido preciso, dirigido en la garganta, como si después de cada puñalada ella hubiera querido asegurarse de que él no respirara nunca más. Y como broche final, lo había estrangulado con la correa de su bolso. Después de matarlo, Winter se bañó, se cambió, se maquilló y salió del departamento. Caminó hasta el centro de Andover y ahí fue a desayunar a McDonald's. Pidió un McMuffin con salchicha y huevo y mientras lo comía, grabó un video. En él aparecía con la cámara en primer plano, su rostro sereno, el maquillaje impecable. Voy a tomarme un descanso de TikTok por un tiempo, dijo, y luego esbozó una sonrisa ladeada. He sido una chica mala. Lo hice porque no tenía otra opción. Esto lo diría en otro video que no se llegó a publicar. Se llevaron lo único que tenía en mi vida, mi perro Oblivion. No podía permitirlo, nadie toca a mi perro. Lo hice como una declaración. Mis principios me lo permitieron. Como pueden ver, una persona que no está del todo bien en la azotea, porque obviamente hacer todo esto por supuestamente un perro y después llevar todos esos pensamientos a las redes sociales es de locos. Pero bueno, 5 días después, la policía la rastreó por el uso de la tarjeta de Stuart en un cajero automático de Walsall, a casi 200 kilómetros de distancia del lugar del crimen. Allí estaba viviendo con Edward Jones, un hombre al que apenas conocía y que le había dado alojamiento después de que otro amigo la rechazara. Cuando los agentes allanaron su apartamento, encontraron una libreta y un diario personal y también sobres sellados. En uno de ellos, dirigido a una amiga, Winter había escrito: maté a Stuart. Él fue quien dejó escapar a mi perro. Kelly Smith lo robó, así que lo apuñalé. Había algo muy, como pueden ver, perturbador en la posibilidad de que para Winter matar a Stuart no fuera un acto de desesperación, sino de espectáculo, porque, bueno, en esta historia cada cuchillada llevaba un destinatario, sus seguidores. Una de las cartas que, encontraron terminaba con una línea que parecía escrita para un tráiler de una serie criminal. Decía: no fue por odio, fue por justicia, y ahora todo el mundo va a saber quién soy. Ella quería ser famosa o simplemente que por primera vez alguien le prestara atención. Créanme que hay personas como estas que de pronto hacen cosas simplemente por unos cuantos likes o por atención, algo que realmente me vuela la cabeza. Durante los interrogatorios, esta mujer no derramó ni una lágrima. De hecho, cuando los agentes le preguntaron si estaba arrepentida, solo encogió los hombros y dijo: supongo que no. ¿Ustedes lo estarían? Y bueno, por otra parte, extrañamente, la acusada nunca comentó cómo lo recuperó. O sea, a su perro Oblivion, ya que, este había vuelto a sus brazos. Así que ese enojo asesino era también injustificado y arbitrario. O sea, el perro realmente regresó con ella y ella ya había matado a este hombre, ¿no? La pregunta, en ese punto ya no era si Winter Son Miller era culpable. La pregunta era:
qué estaba buscando realmente. Como pueden imaginarse, el juicio fue el espectáculo que Winter había soñado. Los videos, las cartas, las notas impregnadas de sangre y sarcasmo, las declaraciones de los forenses, el detalle quirúrgico de cómo Stuart Crocker fue asesinado de 27 puñaladas, de hecho una de ellas en el cuello y letal. O sea, todo esto para ella, pues, no sé, un espectáculo de primera fila. La fiscal Nicole Shannon fue implacable. En un video, Winter aseguraba: no siento que haya hecho algo mal. Lo hice porque me quitaron a Oblivion. ¿Ustedes qué habrían hecho? O sea, realmente locura total. Por su parte, el abogado defensor Gardip Garcha intentó reescribir la escena. Según él, Stuart había sido abusivo física, psicológica, financiera y sexualmente. Dijo que Winter había actuado en defensa propia, que no era una asesina, sino una sobreviviente empujada al límite. Pero bueno, las pruebas contaban otra historia completamente diferente. Las cartas, por ejemplo, no hablaban de abuso. Todas hablaban sobre el perro, de la traición, de la ira. Él dejó escapar a Oblivion. Él lo permitió, así que lo maté. Esto había escrito Winter en tinta negra sobre papel blanco. Y bueno, como pueden ver, ni una palabra sobre miedo, ni una palabra sobre la presunta violación. Cuando el fiscal preguntó al forense cuántas de las puñaladas se realizaron mientras Stuart aún estaba vivo, la respuesta estremeció al jurado: 20 al menos. Las más profundas, las del pecho, la espalda, el abdomen y una en los genitales. En la sala algunos apartaron la mirada, como es de imaginarse, y en la fila de espectadores el hijo de Stuart estaba sentado con la columna erguida, como si eso fuera lo único que podía sostenerlo. Usted, señorita Son Miller, es una entidad malévola que se metió en la mente de mi padre, un hombre ya frágil por los traumas de la guerra, por la edad, por la bebida. Usted tomó los hilos, los manipuló y luego lo destruyó. Esto fue lo que dijo luego frente al jurado. En el estrado, la jueza Angela Morris no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Cada palabra suya era una sentencia tallada en piedra. La evidencia presentada ante este tribunal no deja lugar a dudas. Usted, señorita Son Miller, es una persona altamente manipuladora, dispuesta a decir o hacer cualquier cosa para obtener lo que desea. No hay pruebas de que existiera abuso sexual por parte de la víctima. Al contrario, si hubo alguna forma de control, fue ejercido por usted. Esto fue lo que dijo la juez. Y bueno, como pueden imaginarse, la sentencia fue bastante clara. Cadena perpetua con un mínimo de 23 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Porque bueno, al final este no fue un crimen de pasión, no fue un crimen, digamos que de ego, del que grita: mírenme, mírenme, aquí estoy, préstenme atención. Y bueno, de cierta manera logró que la miremos, pero ahora la pantalla pues ya está vacía y el precio fue el fin de una vida y bueno, un ventilador zumbando como último testigo. ¿De qué sirve toda esta atención si nadie te va a esperar afuera? O sea, ¿ustedes creen que la atención mediática, social? No sé, chicos, esta historia realmente siento que tiene que haber un trasfondo más, se debe de analizar más a esta persona. O sea, cómo por un perro que se extravía vas y cometes este acto. Yo entiendo que las personas amen a sus animalitos como si fueran sus propios hijos, pero, o sea, siento que esta chica tenía un estado mental bastante insano y esto lo vio como una oportunidad de poder sacar toda esa frustración que tal vez ya va adentro y de que tal vez pues quería buscar esta sensación de ser reconocida, ¿no? De ser vista ante el público, pero esa es una de las peores, la peor manera de ser reconocida ante un público, ante las redes sociales. O sea, puedes tener tu momento, tus 5 minutos de fama y después que toda una vida tras las rejas. Nadie te va a aplaudir lo que has hecho. Creo que en estos tiempos
el tratar la salud mental de las personas es súper, súper importante, ¿no? Y este pobre hombre también que, bueno, ya tenía sus propios traumas, ¿no? De guerra y tal vez el alcohol y todo esto. Una historia bastante trágica al final. No me queda como que muy sentado en mi sentir este hecho de que fue el perro nada más. O sea, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el perro extraviado fue la razón? ¿Ustedes qué creen que pudo haber sido otra razón? Siento que es como una razón muy estúpida. O sea, obviamente no hay ninguna razón válida para quitarle la vida a alguien a no ser que sea en defensa propia, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, o por proteger a alguien, ¿no? A tu familia, a tus hijos, o sea, algo por el estilo, ¿no? Pero no existe razón, ni emoción, ni nada que realmente sea justificable para cometer este acto. Es una historia que me deja, no, quiero saber más, quiero saber qué realmente pasaba en la mente de esta mujer, ¿no? Pero bueno, si ya habían escuchado esta historia, déjenme saber. Si llegaron al final del video, dejen el emoji que ven en pantalla, ¿ok? Y recuerden seguirme en redes sociales. No se vayan sin dejar esos deditos arriba, sin compartir, sin comentar. Ya saben toda esa cuestión. Y bueno, yo me despido de ustedes. Espero que esta historia les haya gustado. Los espero aquí la próxima semana. Cuídense, cuiden a sus familias. Les mando un beso enorme. Los quiero y hasta la próxima. Chao.